Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor. Hoy, jueves, culto de familia. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Reconocemos, Señor, tu soberanía. Reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios que es espíritu, Señor, el Dios misericordioso, el Dios clemente, el Dios grande, fuerte, temible. Oh Padre, me pongo en tus manos, Señor. Sabemos que nadie puede entrar a tu presencia, Señor, si no ha sido limpiado y lavado por tu sangre preciosa, Cristo. Te pido, Señor, perdona nuestros pecados, lávanos, Señor, con tu sangre. Quita de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada, Padre. Venimos ante ti, Señor, sabiendo de que tu Espíritu Santo, Señor, tu poderoso Espíritu Santo es quien nos ha sido dado, Señor. Hemos sido sellados con tu Espíritu Santo y dice tu palabra que somos hechura tuya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén. Sí, gracias, Benjamín. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, amados hermanos, el tema de hoy tiene que ver con la adolescencia y se trata de la montaña rusa emocional. De repente les llama la atención por qué se llama montaña rusa emocional, pero esto se trata del apoyo y la comprensión que debemos tener con los adolescentes, ¿no? Cuando llegué hace un rato, encontré a Samir ya acá, uno de los primeros. Samir, ¿verdad, hijo? Ya, Samir. Uno de los primeros que ha estado cuando he llegado, y después vi al jovencito que está aquí, de casaca negra. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Luciano, gloria a Dios. Tengo la foto de Luciano hace un rato que entraste con tu Biblia, te dirigiste ahí, te sentaste. Y qué bueno, de verdad, ver a los adolescentes participar del culto, venir a alabar al Señor, escuchar la palabra de Dios, porque los adolescentes son parte importante dentro de la familia, al igual que los niños, al igual que los adultos, al igual que los ancianos. Entonces, vamos a, de alguna manera, empezar. ¿De qué trata esto de la montaña rusa de las emociones? Obviamente tiene que ver con las emociones que Dios nos ha dado, ¿no? Todo ser humano tiene emociones, ¿no es cierto? Nos alegramos, nos entristecemos, nos enojamos a veces, tenemos miedo, y hay muchas emociones con las cuales nosotros tenemos que convivir. Y esto de la montaña rusa de las emociones tiene que ver con los altos y bajos. Cuando nosotros miramos una montaña rusa, vemos que hay momentos en que sube hasta la cima y de allí cae, ¿no es cierto? Y cuando usted está en una montaña rusa, ¿quiénes han subido a una montaña rusa? Noemí. ¿Tiene timón? ¿Freno? Nada. Tú te subes y ya la montaña rusa hace lo que ella quiere, ¿no es cierto? Y vas a encontrar curvas, vas a encontrar subidas, bajadas,
Y algunos dicen que es full adrenalina, ¿no es cierto? Pero para otros no es nada de adrenalina. De verdad, cuando mis hijas me han dicho para subir, yo no he querido subir. Y la verdad, esto de la montaña rusa de las emociones tiene que ver con que la vida del adolescente tiene en esa etapa cambios en las cuales el padre de familia, la madre de familia, tiene que saber acompañar, y por eso dice la montaña rusa, ¿no? Hay que subirse con el hijo y entender qué cosa es lo que está pasando a esa edad del adolescente. Muchos escuchamos, y me imagino que muchos de ustedes también lo han escuchado, decir que la adolescencia es la etapa de la rebeldía, dicen. Muchos dicen así, ¿ya? Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que la adolescencia empieza entre los 9, 10 años hasta los 18 años. Y la adolescencia trae consigo muchos cambios físicos, psicológicos. El adolescente comienza a experimentar muchas cosas, ¿no es cierto? Y esas son las cosas que muchos de los padres no entendemos y no comprendemos. Y si lo supiéramos, si conociéramos el tema, podríamos ayudar a nuestros hijos de otra manera y no simplemente, como muchas veces también se escucha, de que decimos, ¿no? Ya no le hagas caso, déjalo ahí. Está con su berrinche, dicen. Está haciendo sus caprichos y yo no le voy a hacer caso. Pero no se trata de eso. Nosotros hace unos años llevamos aquí en la iglesia un libro que trataba de la edad de la oportunidad. ¿Y a qué se refería la edad de la oportunidad? Era justamente de que los adolescentes, para nosotros como padres, la edad de la oportunidad era ese momento en que tu hijo estaba pasando por circunstancias en las cuales no era cuestión de dejarlo que se encierre en su cuarto, sino más bien de ir a buscarlo, de echarte a la cama con él, de conversar, de abrazarlo, de acariciarlo, de jugar con él. Y fue tremendo porque de allí, desde aquel entonces yo vi cómo ese libro cobró vida para darle sentido a cómo yo he ido criando a mis hijas, ¿no? Entonces, es muy bueno ese libro de la edad de la oportunidad, y ahora que veía esto de la montaña rusa de las emociones, cómo tener que acompañar a nuestros hijos adolescentes en esta etapa, porque si bien es cierto, es una etapa bien cambiante, y dice que el adolescente puede estar en un momento, pero recontra, con todas las pilas, y al día siguiente lo puedes encontrar frustrado, deprimido, y es algo con lo cual muchos de nosotros, cuando vemos a nuestros hijos en ese estado, no les damos importancia o no sabemos cómo abordar esa situación que están pasando nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿es fácil criar un adolescente? ¿Quién puede decir que sí es fácil? Yo creo que nadie. Todos lidiamos con la adolescencia de nuestros hijos. Es más, cada uno de nosotros ha sido adolescente y también ha pasado por esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, en esta montaña rusa emocional vamos a ver a nuestros hijos
entusiasmados, los vamos a ver a veces frustrados, a veces los vamos a ver tristes y a veces vamos a tener que compartir también momentos de tensión, ¿no es cierto? Los momentos de tensión que pueden ser ese momento en que de repente ya tu hijo adolescente ya no quiere ya hacerte caso en ponerse la casaca que tú le has comprado y tú dices, pero esa casaca te queda bonito. Y él dice, no, yo quiero ponerme una chompa o quiero estar así en polo solamente, ¿no? Y ahí empiezan los momentos de tensión con el adolescente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son, dentro de esta etapa, cuáles son esos cambios del adolescente y uno de los cambios que pasa el adolescente es un cambio físico, ¿no? Cuando ya está creciendo y comienza ya no tiene el mismo tamaño de siempre, de un momento a otro, como decimos nosotros, le da el desarrollo, se estira, comienza a salir de los bigotitos, ¿no? Ya comienza a aparecer los vellos en las axilas, hay cambios, hay varios cambios en los cuales nosotros como padres observamos en nuestros adolescentes, en los varones y en las mujercitas. Y todos esos cambios son parte de los cambios normales que van a pasar todos los adolescentes, nosotros también los hemos pasado, ¿no? Hay cambios en los cuales ya el adolescente, cuando ya sale del colegio, tiene que enfrentar la universidad. Ya su relación interpersonal cambia, ya ahora se va a encontrar con otro tipo de personas, ¿no? Con profesores ya que no son los profesores del colegio, son otro tipo de docentes. Entonces, esto de los cambios en el adolescente tiene que ver con lo físico, con lo social y también con lo sexual. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento el adolescente también se va a sentir atraído por el sexo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas vamos a tener que lidiar nosotros como padres, viendo a nuestros hijos que pasan estos cambios, pero ¿qué sucede? Que tenemos que acompañar a nuestros hijos en estos cambios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan entender y comprender que todo eso es parte de ese proceso hasta que ellos puedan llegar a ser jóvenes, a ser adultos. Y dice también que esto es una etapa en donde los sentimientos del adolescente son muy fuertes. Son sentimientos muy fuertes, muy intensos y que muchas veces ni ellos mismos entienden, dice, cómo es que todo eso les puede pasar, ¿no? Dice que el adolescente suele actuar de manera impulsiva. Y acá hay muchas madres, y yo creo que muchas pueden dar fe de eso. El adolescente muchas veces es, como dice, no mide las consecuencias, ¿no? Yo recordaba en la tarde, con respecto a esto, de que cuando yo tenía 14, 15 años, en José Gálvez había verbena, ¿no? Y en ese tiempo de julio era frío. Y en José Gálvez es húmedo, y en ese tiempo yo estaba con tos, estaba resfriado, pero como la verbena convocaba a toda la comunidad, todo el mundo quería estar ahí. Y yo a los 14 años, con tos, con gripe, yo decía, yo no me la pierdo. Y mi mamá me decía, no vas a ir. ¿Por qué? Si ya estoy bien, le decía.
Yo estaba que tosía. No vas a ir porque te vas a enfermar y te vas a poner peor. Y vamos a tener que ponerte ampollas, te vas a poner mal. Y yo le decía, no, yo voy a ir, sí voy a ir, no va a pasar nada, mamá. Y me iba. 1 hora nomás, mamá, 1 hora. Porque a esa edad uno no mide las consecuencias. Y me iba. Y regresaba todo mojadito. Y al día siguiente, la profecía se cumplía, ¿no? Tosía, disculpen, pero como dicen muchos, esa tos de perro, así, no paraba de toser. Y ahí mi mamá me decía, ¿no? ¿Te das cuenta por desobedecer? Y aún así, uno sigue y no obedece, pero el adolescente es impulsivo, no hay nada que lo detenga. Por más razones que le des, nada lo detiene. Toman decisiones, dice, se basan en lo que ellos sienten. Yo quiero ir, quiero estar con mis amigos, porque ahí van a estar todos ellos, y voy, pase lo que pase. Y uno dice, no, yo asumo, pero no asumes nada, porque simplemente lo único que quieres es darte el gusto de estar allí con tus amigos. Entonces, esto de que los adolescentes sean así es justamente porque el cambio físico, las hormonas y todo ese proceso que se pasa es algo que los padres deben involucrarse en poder orientarlos, en poder ayudarlos. Por eso el acompañamiento de todo padre de familia, toda madre de familia, debe de ser, ¿de qué manera? Criticándolos, juzgándolos, como quien dice, haciendo leña de árbol caído, ¿no? Porque ahora, cuando yo veo esa historia, yo digo, si mi hija está mal y me pide permiso para irse a un lugar donde sé que está enferma y se va a poner mal, entonces yo le digo que no. Pero, si se dan cuenta, pues ahora es muy diferente porque yo he crecido desde los 14 años, ya mi papá no estaba con nosotros, solamente era mi mamá, y mi mamá de alguna u otra manera quería corregir, pero cedía. Pero yo creo que no hubiese sido así si mi padre hubiese estado en casa, ahí sí yo no salía. Entonces, cambia ahora la situación donde yo ahora digo, yo no cedería a dar permiso a mis hijas para que salgan y se expongan, a que se enfermen y pase muchas cosas más, ¿no? Entonces, los adolescentes no entienden razones, por más que tú, padre, les digas en base a tus experiencias, por más que les expliques, por más que le pongas todos los ejemplos habidos y por haber, el adolescente no te va a escuchar. No te va a escuchar. El adolescente más bien muchas veces va a pensar que tú estás en contra de él y no se da cuenta que lo que tú quieres es, como padre, cuidarlo. Entonces, esto es algo que implica la vida del adolescente con estos cambios, que comienza a sufrir tantos cambios que muchas veces, dice, el adolescente más quiere estar con los amigos que con su propia familia. Más quiere estar en la calle y no quiere estar con sus padres. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque busca en ellos aceptación, porque busca en ellos
estar en su grupo, donde todos ellos pues tienen en común eso, ¿no? Que quieren hacer prácticamente con su vida lo que a ellos les parece mejor. También dice que presentan un humor brusco. O sea, un adolescente de 10, 11, 12, 13, 14 años, hay un momento donde ya cuando tú le dices algo, el adolescente puede reaccionar de una manera que tú puedes decir, ¿qué pasó? ¿No? Y ya comienza a presentar una característica como de rebeldía, como que es indiferente a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y otra de las características también es que también tienen sus crisis. La semana pasada el pastor Carlos Jesús explicaba, ¿no? Esa crisis de autoestima baja en la cual no se valoran, ¿no? Y muchas veces el adolescente piensa que no es valorado. Una cosa es que piense que no es valorado y otra cosa es que los padres los cuiden, estén siempre con ellos, aconsejándolos. Pero el adolescente desde su perspectiva piensa que no lo quieren, que no es comprendido, que no es valorado. Y por eso tiene esos cambios bruscos, ¿no? Esos estados de ánimo que un momento puede estar bien y al rato como que ya no quiere hablar ya. Yo tengo a mi hija de 10 años y María Gracia cuando tenía 3, 4, 5, 6 años era muy diferente a ahora. En casa a veces nos olvidamos la llave o la billetera, ¿no? María Gracia más pequeña, María Gracia, un favor, hija, ¿tú podrás traerme la llave? ¡Bum! Iba corriendo. 3, 4, 5, 6, 7 años. Ahora, 10 años tiene María Gracia y a veces cuando le decimos, María Gracia, ¿puedes traer la llave? ¿Puedes traer mi chompa? ¿O puedes pasarme la casaca? Ya no es lo mismo ya. Ya no parte a la carrera ya. Ahora te mira y se va arrastrando los pies, ¿no? Está cambiando la cosa. Pero todo eso tiene un porqué. ¿Por qué? Porque a esa edad el adolescente piensa, ella puede pensar que la están utilizando, ¿no? Pero son situaciones en las cuales el adolescente comienza a mostrar ya como que ya no se quiere ya sujetar, como que ya no quiere obedecer. Pero justamente eso también es oportunidad para que nosotros como padres nos acerquemos a ellos, nos sentemos con ellos y le podamos hacer las preguntas y no juzgándolos, ¿no? No criticándolos, no condenándolos, sino para ayudarlos, para poder hacerles entender que lo que está pasando no es correcto. Entonces, si un adolescente está viviendo en un hogar donde los padres siempre están discutiendo, siempre entran en pleitos, siempre hay momentos tensos, ¿ustedes creen que un adolescente quisiera estar allí? Sin embargo, si el escenario fuera otro, donde los padres siempre lo atienden, lo escuchan, lo sacan a pasear, conversan con ellos, eso sería diferente, ¿no?
Entonces, es muy importante que en nuestra familia, en nuestros hogares, papá y mamá, que entendemos, que conocemos la palabra de Dios, que la vivimos y que tenemos que entender, como ya lo hemos enseñado meses atrás, que los hijos son herencia de Dios, que solamente te ha sido encargado y que vamos a dar cuentas por cómo los hemos criado, cómo los hemos formado, si les hemos dado cariño, si les hemos dado protección. Todo eso, Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros como padres y madres. Entonces, si el adolescente está en un lugar donde solamente todo es tensión, déjenme decirles, hermanos, que el futuro de ese adolescente, lo único que va a pasar es que tendrá problemas a largo plazo. Un adolescente donde su familia, sus padres, no han puesto normas, no han puesto reglas, no han sido claros en la crianza y que todo el día están peleando, discutiendo los padres y lo único que él ve es eso, no podemos esperar que mañana más tarde ese adolescente sea un ejemplo para sus hijos, porque lo que ha visto de sus padres es que han modelado que todo ha sido bajo pleitos, bajo insultos, bajo gritos, y todas esas cosas afectan a un adolescente. De 10 a 18 años, todo eso afecta. Yo he visto personas que tienen 22, 23, 24 años, y cuando he conversado con ellos, ellos dicen, sí, mis padres son separados, pero todo bien, ya, no, sí, él tiene su pareja, ella también tiene su pareja. Y yo le digo, ¿tú normal? Sí, normal, ya es un problema de ellos. Porque ya están en los 20 y tantos años, ¿no? Pero para un adolescente, todas esas cosas que suceden dentro de la familia los afecta emocionalmente, los daña. Entonces, debemos de tener cuidado en cómo nosotros estamos modelando en nuestros hogares, cómo estamos viviendo con nuestras esposas, o las damas cómo están viviendo con sus esposos, porque de eso tu hijo adolescente va a seguir ese modelo, va a seguir ese patrón y va a reflejarse mañana más tarde en su vida. No debemos negar lo que le está sucediendo a un adolescente cuando lo ves triste o cuando lo ves quizás frustrado. ¿Por qué? Porque es parte de sus emociones. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos adolescentes pasar en una circunstancia y sucede que nosotros mismos decimos, ya no es para tanto, ya pasó, ya. O sea, ya anda, lávate la cara, ya. O sea, nosotros muchas veces no somos sensibles ante la circunstancia que pasa nuestro hijo adolescente con una situación X. No podemos nosotros ni minimizar ni negar que esa situación es real, porque para nosotros que tenemos 40, 50, 60 años, esa situación quizás ya es normal, ya nosotros hemos pasado por eso, pero para un adolescente de 10, 12, 14 años, eso es frustrante. De repente parece absurdo para algunos, pero
Yo he visto que cuando se muere la mascota, ¿no? Llorando al momento que lo están enterrando a la mascota. ¿Por qué? Porque es parte de sus emociones, porque esa mascota ha sido parte de su vida, ¿no? Quizás lo trajo cuando era a su casa cuando era pequeñito, a los 3 años, la mascota murió. Y entonces, no podemos negar que en ese momento ellos sientan ese afecto, que ya no van a ver a su mascota, que lo van a enterrar. Y son cosas que verdaderamente es real. Y yo creo que no solamente a mí me ha pasado, yo me imagino, algunos acá todavía tienen sus hijos de 3, 4, 5 años, pero los que ya tienen hijos de 14, 15, 16, 20, yo creo que en algún momento han pasado esa situación. Entonces, es la oportunidad en esos momentos no de criticar a nuestros hijos, sino más bien de ayudarlos. ¿Y cómo los ayudamos? No juzgándolos, ni tampoco minimizando lo que ellos están pasando, sino más bien dice que debemos hacerles preguntas de tal manera que debemos llevarlos a ellos a razonar y poder entender que lo que sí está pasando él es algo real. Pero así como es real, también es algo pasajero y que no puede quedarse en ese momento y prácticamente bloquearse, ¿no? Porque dice, muchos adolescentes se bloquean ante una situación difícil y quieren estar en su cuarto, no quieren saber nada de nadie, no quieren cortarse el cabello, no quieren bañarse, no quieren salir, no quieren nada de nada. Entonces, todo esto, hermanos, es parte de las emociones de nuestros hijos adolescentes, en las cuales nosotros, como padres, tenemos que entender que se van a frustrar, que se van a enojar, que se van a deprimir, que se van a entristecer. Van a haber altos y bajos. Altos y bajos. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de tensión, van a haber momentos en que vas a tener que escuchar a tu hijo, acercarte, abrazarlo y no siempre decirle algo. Con un abrazo, con una caricia, con decirle, yo estoy aquí, hijo, para ayudarte, es suficiente para afirmarlo, para darle seguridad de que su padre está allí, de que su madre está allí con él. Muy bien. El adolescente tiene muchos cambios y esos cambios van a variar de un momento a otro, dice. Nosotros como padres muchas veces somos impacientes, no tenemos empatía con nuestros hijos. Los vemos a nuestros hijos en esas situaciones que están sufriendo esos cambios y en vez de ayudarlos, en vez de darles ese tiempo o sacar ese tiempo para poder atenderlos, dejamos que nuestros hijos sigan así como están y perdemos esa oportunidad de poder orientarlos, de poder ayudarlos. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros explotamos cuando vemos que nuestros hijos los vemos tristes, o los vemos frustrados, o los vemos deprimidos, o los vemos enojados? No sabemos
por qué están así y solamente lo único que decimos es, cambia esa cara. Son palabras que muchos utilizamos. Cámbiame esa cara. Y a veces el adolescente se pone a llorar y yo he escuchado, y también ha sido una realidad dentro de mi casa, cuando te decían, te voy a dar para que llores con ganas. O sea, estaba llorando y, oye, ya, deja de llorar, porque yo sí te voy a agarrar y te voy a dar una. Entonces, eso ayuda, no ayuda al adolescente. Eso lo que hace es herirlo, lastimarlo. Y no estamos dándole al adolescente, a tu hijo o a tu hija, el valor. No lo estás comprendiendo, no le estás entendiendo que eso es algo con lo que él está luchando. Entonces, Efesios 4:26 dice, airaos. Tú lo tienes, Benjamín. ¿Lo tienes ahí? Ahí está, mira, Benjamín, ¿puedes leerlo? ¿Y el 27 puedes poner, hermana Ángela? Gracias, Benjamín. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué cosa tiene que ver el diablo aquí? Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. O sea, el enojo es parte de nosotros. Hace tiempo leía un libro donde hablaba del enojo, la ira, ¿no? Y hablaba de la ira de Dios y la ira del hombre. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que nosotros digamos, no, pero yo lo hice con justa razón. No, hermano. El hombre, yo y cada uno de los que estamos aquí, no es justo. Al hombre se le pasa la mano. Dios es justo. Por tanto, la ira de Dios sí es justa. Y decía, hablaba de la ira definida y la ira distorsionada. ¿Por qué en nosotros hay una ira distorsionada? Claro, porque yo juzgo de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a lo que yo pienso que es así. Dios no es que Él piensa que es así. Dios, cuando ejecuta su ira, es con justa razón. En cambio nosotros no lo hacemos con justa razón. Nosotros decimos que tenemos la razón para hacerlo, pero no es así. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que nosotros no podemos tratar a nuestros hijos, ¿no? Ahí dice, airaos, pero no pequéis, dice, primera parte. Ante un enojo, ante una situación, usted y yo, hermano, estamos llamados a responder sabiamente a nuestros hijos, a poder ayudarlos, a ser ese instrumento de poder ayudar a nuestros hijos y poder hacerles entender la situación por la que está pasando. Y cuando dice, airaos, pero no pequéis, ¿es válido enojarte? Sí.
Pero dice, no es permiso para que tú grites a tu hijo, para que tú lo insultes, para que tú lo ofendas, para que tú lo humilles, para que tú lo agarres a tu hijo y hagas lo que quieras con él. Y por eso dice la Escritura, airaos, enójate, pero no peques. En el mismo Efesios dice que en nosotros no debe haber palabras de maldición. Dice, debemos dejar esa pasada manera de vivir. Y ya no debemos de vivir como antes, gritando, insultando, ofendiendo y pensando de que es lo correcto, ¿no? Enójate, pero no peques. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, quiere decir que no debemos dejar que si hemos tenido una conversación con nuestro hijo y a pesar de que hemos hablado con nuestro hijo y nuestro hijo adolescente está rebelde, no quiere entender las razones por las que yo estoy hablando con él y no quiere escucharme, no quiere decir que tú tienes que decirle, vete a tu cuarto y no me digas nada. Y hasta la otra semana le vas a volver a hablar. Porque allí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, en ese mismo día tenemos que arreglar esa situación. Y lo último que dice es, no deis lugar al diablo. Claro, porque una vez que ya tú has ofendido a tu hijo, ya prácticamente no estás haciéndolo, tú no lo estás haciendo bajo la sabiduría de Dios, bajo el amor, no lo estás haciendo bajo el poder del Espíritu Santo, sino que lo estás haciendo tú, a tu manera, creyendo que eres tú quien tiene que hacer que tu hijo te obedezca. Y eso no es correcto. La Biblia dice bien claro, airaos, pero no pequéis. Entonces, nosotros como padres no debemos de exasperar a nuestros hijos, no debemos provocarlos a ira, no debemos hacer que nuestros hijos comiencen a tener resentimiento en su corazón hacia nosotros. No debemos hacer eso. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que debemos criarlos en amonestación del Señor. Entonces, vamos a leer unos versículos. En Proverbios 15:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Noemí? Amén. La blanda respuesta quita la ira. En vez de palabras de condenación a nuestros hijos, podríamos hacer preguntas, ¿no? Preguntas de tal manera que en vez de provocarlo a ira, más bien pueda sentirse valorado, comprendido, entendido, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, dice, la respuesta áspera hace subir el furor. Y yo creo, acá hay muchos matrimonios, y sucede que en el matrimonio, cuando la esposa te dice algo y tú contraatacas, ¿no? También sueltas otra cosa. Y están ahí. Y no hay cuando pare eso. Y nos olvidamos que la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y más bien nosotros estamos contendiendo allí.
Nos olvidamos de la palabra de Dios. Miren esta historia, se la voy a leer algo rápido. Dice, esta mujer tenía un hijo y ella cuenta y dice así: hace varios años, cuando mi hijo mayor tenía 8 años, veía la TV en su cuarto mientras yo preparaba la cena. Y cuando estuvo lista, lo llamé para que cenara. Él, muy despreocupado, me respondió que en 5 minutos acababa su programa favorito, a lo que yo me mantuve firme en mi orden y él insistía en que lo esperara un poco más. Después se le ocurrió que llevaría la cena al cuarto y yo le dije que no había forma, que apagara la TV de inmediato y que lo quería en la cocina ya. Yo me enojé mucho, él también, la cena se enfrió y fue comida entre lágrimas por mi hijo y amargura por parte de la madre. Resultó que al final tampoco me sentía triunfante como esperaba. Aunque se había cumplido mi voluntad, después medité. Miren lo que dice. ¿Qué tanto hubiese cambiado la situación si hubiera sido más flexible y lo hubiese esperado, o bien dejarlo que lleve la cena a su cuarto? O sea, esta mujer, como muchos de nosotros, muchas veces cuando queremos que nuestros hijos nos obedezcan, muchas veces pasamos los límites, ¿no? Te he dicho que ahorita y me vienes acá en este momento y los gritamos y hacemos que se cumpla lo que nosotros decimos, pero aún allí no estamos cumpliendo la labor como padres de poder hacerlos que entiendan que el obedecer tiene que ser para ellos una prioridad. Y esta historia es de una madre que ella cuenta y ella dice: a pesar que se cumplió mi voluntad, no me sentí triunfante, dice. Y es verdad, hermanos, nosotros muchas veces con nuestros hijos nos anteponemos en el carácter de que acá no se hace lo que tú quieres, acá se hace lo que yo digo, pero no estamos dando cuenta que estamos modelando ante nuestros hijos de una manera autoritaria. Entonces, estas son una de las cosas por las cuales los hijos adolescentes muchas veces pasan situaciones difíciles, situaciones tensas, situaciones de depresión, situaciones en las cuales se sienten inseguros, pero lo que nosotros como padres debemos hacer es modelar emocionalmente en cada situación que nuestros hijos vean que nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar las diferentes situaciones son con la sabiduría de Dios y no con nuestra sabiduría humana, porque muchas veces con nuestra sabiduría humana los vamos a lastimar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a saber guiar a nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren padres que les impongan las cosas. Nuestros hijos quieren que seamos padres que les demos la razón por la cual queremos que hagan las cosas.
No podemos decirle, tienes que hacer esto y punto, se acabó. Porque no es la manera. Tenemos que darle las razones por las que lo tienen que hacer. El hermano Tektrick dice, la meta de la crianza no es tener hijos obedientes por fuera, o sea, que aparentemente te obedezcan, porque en su corazón quizás ya no quieren obedecer, pero lo hacen porque todavía te ven a ti de 1,50 m, 60, 70, 80, qué sé yo. Pero en su corazón puede haber resentimiento. Y dice, la meta de la crianza no es tener un hijo obediente por fuera, sino formar el corazón conforme al carácter de Cristo. Esa es la meta. Padre, madre, nuestra meta no es trabajar solamente en el comportamiento. Nuestra meta es pastorear a nuestros hijos, ayudarlos, entender que esas emociones que él vive son reales, porque nosotros también las hemos vivido. Y no podemos dejar de lado todas estas cosas porque nuestros hijos están mirándonos. Y como nuestros hijos nos miran, también van a actuar mañana más tarde ellos. Dice también Tektrick, los hijos no necesitan solo normas, necesitan la gracia del Evangelio aplicada día a día. Tektrick es el autor del libro Pastoreando el corazón de los hijos. Es un libro muy bueno que también en algún momento aquí en la iglesia lo hemos dado. Y de verdad, hermanos, hay muchas enseñanzas de manera vivenciales, muchas cosas en las cuales nosotros podemos entender que lo que Dios quiere es que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos, que seamos un instrumento de bendición, que les sirvamos de guía, que los ayudemos, que los comprendamos, que nos pongamos en su lugar, no que lo critiquemos, no que lo juzguemos, no que los menospreciemos, sino más bien que sean parte, como decía al principio, de esa montaña rusa emocional donde tiene altos y bajos. En algún momento estarán de repente en una celebración, en otro momento estarán pasando momentos de tristeza, en otro momento estarán pasando por frustraciones, porque de repente no entraron a la universidad, porque siguen dando los exámenes y hasta ahora no pueden ingresar. Pero ahí, padre, madre, ahí es donde tenemos que estar nosotros para ayudarlos, para aconsejarlos, para llevarlos a que nosotros tenemos que enseñarles a ellos que hay un Dios poderoso que puede cambiar nuestros corazones rebeldes, nuestros corazones que no se quieren sujetar a la obediencia, pero todo va a depender de nosotros como padres. Si yo como padre no hago la voluntad de Dios, ¿qué le puedo exigir a mis hijas? ¿Qué le puedo demandar? Si yo no soy de leer la Biblia, si no soy de orar, si no soy de buscar de Dios, si ven que yo traigo amigos a mi casa y permito que ahí fumen, tomen, que hagan fiestas, ¿cómo yo mañana más tarde le voy a decir a mis hijas, eso no se hace, así no se debe de vivir? Porque la vida cristiana es un estilo de vida diferente al que el mundo lleva. Es contraria a lo que el mundo hace. Espero, hermanos, que podamos
interiorizar que las emociones de nuestros adolescentes no son para criticarlos ni para juzgarlos, son para que podamos intervenir como padres, como madres, y los ayudemos y los guiemos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque tú, Señor, siempre eres propicio para nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, Señor, y es útil. Tu palabra nos dice, Señor, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no demos lugar al diablo. Oh Padre, enséñanos, Señor, así como Cristo nos perdonó, así también nosotros a tener un corazón perdonador. Así también nosotros, Señor, a ser misericordiosos. Así también nosotros, Señor, ayudar a nuestros hijos, Señor, a entender que nosotros, Señor, somos ese instrumento para guiarlos, para llevarlos, Señor, por tus caminos. Señor, mira a cada familia de nuestra congregación, mira a cada adolescente, Señor, de los que están aquí. Yo te pido por ellos, Señor. Te pido para que tú los ayudes, para que tu Espíritu Santo, Señor, los guarde, los proteja, Señor. Y si hay alguna situación dentro de la iglesia, Señor, seas tú obrando, Señor, en el corazón de los padres, para que modelen, Señor, como tú quieres, como tú has establecido, Señor. Oh Padre, primeramente a mí, Señor, me has hablado y lo he entendido, Señor. Sé que tú, Señor, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, Señor. Un Dios que perdona, Señor, un Dios que no guarda la ira, Señor. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.